Bueno, agradecer a la Sociedad Paulista de Radiología Diagnóstica por la invitación. En ese contexto, específicamente agradecer a lo que es el Grupo de Protección Radiológica de Latin Safe para poder conversar una temática que es tan relevante en estos momentos y que tiene que ver justamente con lo que es la protección radiológica en intervencionismo pediátrico. Pues bien, cuando nosotros conversábamos justamente sobre la idea de este seminario, de este webinar, la idea fue que pudiéramos avanzar y conversar específicamente sobre el tema de los niveles de referencia para diagnóstico. Y en ese contexto vamos justamente a poder abordar esa temática durante la presentación. Pero fundamentalmente yo me quiero también aprovechar, en el buen sentido de la palabra, de esta tribuna que ustedes gentilmente me han entregado, para poder compartir con todos ustedes un proyecto que viene del año 2018-2019, que es un proyecto internacional que es dirigido desde la Organización Panamericana de Salud, que obviamente también es dirigido desde la Organización Mundial de la Salud, y es apoyado por la Agencia Internacional o por el Organismo Internacional de Energía Atómica, que se llama OPRIPAL. Y justamente OPRIPAL es el espacio que está convocando, ¿cierto?, a los diferentes centros de nuestra América Latina y el Caribe para que nos podamos organizar, nos podamos unir y poder generar un trabajo en conjunto que permita justamente establecer cuestiones comunes, establecer metodologías comunes y a partir de eso, obviamente, mejorar la seguridad y protección radiológica de nuestros pacientes y de nuestros trabajadores. Bueno, como antecedente, ¿cierto? La pregunta que cabría hacerse es ¿qué son los procedimientos, en el fondo, intervencionistas? Y en ese contexto, los procedimientos intervencionistas, como la mayoría de ustedes lo saben, son procedimientos mínimamente invasivos, ¿cierto? Que permiten a través de diferentes dispositivos, catéter, aguja, poder ingresar a órganos huecos o a vasos sanguíneos, pudiendo justamente desarrollar diferentes procedimientos, tanto diagnósticos como terapéuticos. Haciendo un poquito de historia, sabemos que la radiología intervencionista nace específicamente con el doctor Seldinger y Dotter, quienes justamente dan los primeros pasos para poder encontrar una vía distinta para generar diagnóstico y tratamiento en ciertas patologías que hasta ese momento solo eran abordables justamente a través de la cirugía. Me parece interesante y también poder contextualizar que esta presentación se centra en los procedimientos de radiología intervencionista y específicamente vamos a hablar de los procedimientos de radiología intervencionista en el corazón. Por lo tanto, son los procedimientos de cardiología intervencionista y esta tabla que yo comparto con ustedes es justamente una esquematización, ¿cierto?, que proponen los colegas norteamericanos en su NSRP 160, si la memoria no me falla, y es justamente donde hacen la agrupación de los procedimientos de imagen, ¿cierto?, guiados fluoroscópicamente. Y en ese contexto, nosotros vamos a centrar nuestra charla justamente en estas patologías que son tratadas en el corazón y los vasos que son aledaños a él. Parece interesante también para poder guiar la conversación esta tarde que nos hagamos otra pregunta. Partamos siempre por lo positivo, porque en general uno en la vida, para poder valorar si realmente algo es bueno, malo o no, tiene que tomar como antecedentes cuáles son en el fondo los beneficios. Por lo tanto, la invitación que yo le hago es que conversemos un poco sobre cuáles son los beneficios de los procedimientos intervencionistas apoyados fluoroscópicamente, en este caso en el corazón y particularmente en los pacientes pediátricos. Pero estos son aspectos genéricos.
Lo primero, podríamos decir que este tipo de procedimientos son claramente una alternativa a los tratamientos quirúrgicos que eran tradicionales, es decir, los tratamientos que implicaba anestesia, hospitalización, etcétera, una serie de cuestiones que justamente se han visto beneficiados con este tipo de procedimientos alternos. También hay soluciones rápidas de menor riesgo y con menos dolor, porque en general en este tipo de procedimientos se usa algún tipo de sedación, los tiempos de recuperación son mucho mayores, ¿cierto? Y nosotros en salud siempre tenemos que estar valorando el aspecto económico, es uno de los aspectos a valorar, y en ese contexto, mientras menos hospitalizaciones nosotros tengamos, mientras los tiempos de hospitalización se reduzcan, obviamente eso va a ir en beneficio del paciente, del servicio, en el fondo de la sociedad entera. Y eso va a redundar justamente en que haya una economía de salud, situación tan importante en términos de poder utilizar esos recursos que antes, por ejemplo, para poder sacar adelante un tipo de patología era a través de una operación, pues bien, hoy día se hace a través del cateterismo. Los tiempos de recuperación claramente son más cortos, dado esencialmente por el nivel de injuria que implican estos procedimientos, porque como ustedes sabrán, los procedimientos intervencionistas en general implican una pequeña incisión a través de la cual se inserta el catéter, ¿cierto? Pero no hay una disección mayor de nuestro cuerpo, por lo tanto los tiempos de recuperación son mucho más breves. Obviamente, desde el punto de vista de las complicaciones quirúrgicas, dado que los procedimientos son más cortos, son más breves, la cantidad de anestesia que hay que utilizar es menor, la cantidad de sedación también es menor, y en la mayoría de los procedimientos en adultos, el paciente está absolutamente consciente. Y en ese contexto, todos sabemos también que los medicamentos que se utilizan como anestesia, como sedantes, tienen también algunos efectos secundarios y obviamente eso nosotros lo vamos disminuyendo. Y lo otro relevante que va absolutamente en coherencia con lo que acabamos de conversar, la mayoría de los procedimientos intervencionistas suelen ser de tipo ambulatorio. Así que esas son las ventajas, los beneficios de este tipo de procedimiento. También me parece relevante el poder compartir con ustedes y compartir esta tarde que dentro de los antecedentes a tener en cuenta en la valoración de la protección radiológica en este tipo de procedimientos, tenemos que tener muy claro que actualmente las radiaciones, es decir, las fuentes de radiación de origen médico, representan la principal fuente de radiación a la población mundial en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y en ese sentido, podríamos decir también que los procedimientos intervencionistas en sí son la tercera fuente, ¿cierto? La tercera fuente en términos de importancia de aporte a la dosis colectiva a nivel mundial. Sabemos que está súper escapado lo que es la tomografía computarizada, ¿cierto? El TAC, el escáner, pero en segundo lugar están los procedimientos de medicina nuclear y en tercer lugar vendrían los procedimientos intervencionistas. Y dentro de los procedimientos intervencionistas, claramente los procedimientos cardiológicos son los que llevan la delantera. Y en ese sentido, ustedes pueden apreciar que el aporte, que acá lo ven en este gráfico de torta, que aparece en color verde, el aporte en términos porcentuales entre un informe de la UNSCEAR y otro informe de la UNSCEAR, estoy hablando de una diferencia de 10 años, una cosa así, hay un incremento de un 50%. Es decir, en el informe anterior de la UNSCEAR, este valor que aparece como 0,6 milisievert, que es el aporte de la exposición médica, era 0,3. Es decir, en los últimos
y estamos hablando del año 2010. Entre el 2000 y el 2010 hubo un incremento de aproximadamente el 50%, y imagínense en qué nivel estamos ahora. Tengo entendido que la UNSCEAR está pronta a liberar sus últimos informes en torno a poder tener los datos actualizados de cuáles son los valores en términos de dosis de radiación de este tipo de procedimiento y cuál es su impacto justamente a nivel de la población en términos de dosis colectiva. A mí me encanta poder ejemplificar y para que vamos en el fondo valorizando cuál es el impacto en términos de la cantidad de radiación que implican los procedimientos de cardiología intervencionista pediátrica, poder mostrar esta tabla, que esta tabla es de un documento generado por la Organización Mundial de la Salud por allá por el año 2018, y habla muy claramente y compara, y acá vamos a hacer un zoom, y compara y dice, ¿sabes qué? Vamos a poder valorar cuánto significa en términos de cantidad de radiografías de tórax equivalente o un periodo de exposición a radiación natural o un valor de dosis efectiva, los diferentes procedimientos. Y acá, voy a cerrar esto, perdón, no. Es que apreté un botoncito que era para bajar una pestaña y me salía que era para salirme del meeting, que esa no es la idea. Entonces, le indico lo siguiente. Vamos nosotros a poder comparar. Vamos primero lo que significa una radiografía de tórax. ¿Por qué se toma como ejemplo la radiografía de tórax? Pues bien, porque es el procedimiento más común desde el punto de vista radiológico a nivel internacional. Y en ese sentido, la radiografía de tórax, desde el punto de vista de su comparación consigo misma, obviamente una radiografía de tórax, en términos de lo que significa, es comparable con ella misma. Por lo tanto, una radiografía de tórax, ya sea paciente adulto, paciente pediátrico, equivale a lo mismo. Si nosotros ahora valoramos ese nivel de dosis de la radiografía de tórax en términos de su equivalente de dosis a la radiación natural que todos recibimos, ¿cierto? Que sabemos nosotros que existen las fuentes naturales de radiación, que son las fuentes que han estado presentes desde que el mundo es mundo, y tienen variaciones que son, ¿cierto?, geográficas, pero es la radiación que existe en ese lugar, y en el fondo, a esa radiación nosotros estamos adaptados, porque así hemos evolucionado. Entonces, ese valor de dosis natural, cuando usted se toma una radiografía de tórax, equivale en términos de dosis a 3 días de esa radiación natural. Y cuando hablamos de la dosis efectiva, alcanza un valor de 0,02 milisievert. Pues bien, vamos al siguiente ejemplo, al siguiente valor. ¿Qué significa un escáner de tórax para pacientes pediátricos? En términos de radiografía de tórax equivalente, sería equivalente entre 85 y 175 radiografías. Me entró una llamada y se tiene que haber cortado la señal. Prosigo. Ahora, cuando analizamos el periodo de exposición natural que equivale a una radiografía, en este caso un escáner de tórax, hablamos que la dosis que va a absorber ese paciente o que va a ser en el fondo entregada a ese paciente va entre los 8 meses al año 4 meses. Y cuando esto lo valoramos en términos de dosis efectiva, estamos hablando de un valor de dosis efectiva que va de 1,7 a 3,5 milisievert. Pues bien, acá yo les pido que coloquen mucha atención. Cuando hacemos este mismo análisis para procedimientos de cardiología intervencionista pediátrica, miren los valores que nosotros estamos alcanzando. Cuando valoramos el aporte de la radiación en términos de radiografía de tórax, decimos que el rango de radiografía de tórax equivalentes va entre 50 y 1850 radiografías, ¿ok? Con un promedio de 300 radiografías. Por lo tanto, cuando a un niño se le hace un procedimiento de intervencionismo cardiológico,
es como si le estuviéramos nosotros tomando en promedio 300 radiografías de tórax. Ahora, hagamos el análisis desde el punto de vista de cuánto esto equivale a al tiempo de exposición natural. Equivale en promedio a 2,5 años. 2,5 años. Y después, cuando nosotros valoramos este aporte de un procedimiento de cardiología intervencionista pediátrica en términos de la magnitud dosis efectiva, estamos hablando que ese valor va a oscilar entre 1 y 37 milisievert. Es decir, con esto queda absolutamente claro, en el fondo, la relevancia desde el punto de vista de la gran cantidad de radiación que se le puede entregar a un paciente durante este tipo de procedimientos de cardiología intervencionista. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Y acá, estos ustedes los conocen, los riesgos que se puede ver sometido un ser humano, ¿cierto? Un ser vivo, son efectos estocásticos y efectos determinísticos, siendo el efecto estocástico más importante la generación de un cáncer de tipo radioinducido. Pero también están los efectos que son los efectos determinísticos, que son los típicos efectos que tienen un umbral. Y en ese contexto, si nosotros somos capaces de no superar ese umbral, la aparición de esos efectos tiende a cero. En cambio, los efectos estocásticos, desafortunadamente, son efectos de tipo probabilístico, donde la probabilidad de daño va a estar obviamente asociado a la cantidad de radiación y en teoría, con un poco de radiación, con un nivel de radiación bajo, existe también una probabilidad de aparición de este tipo de efectos. Acá ustedes saben que está absolutamente documentado los procedimientos que han sido guiados fluoroscópicamente y que han generado algún tipo de daño. Acá simplemente yo seleccioné una de las imágenes, pero ustedes deben conocer muchas de estas imágenes. Ahora, para los niños, ¿cuáles son los problemas de seguridad radiológica? Lo que hemos estado viendo son cuestiones que son específicas para pacientes adultos, cuestiones genéricas. Pero ¿qué pasa con los niños? Primero, existe una probabilidad, ¿cierto?, que cuando se realicen este tipo de procedimientos fluoroscópicos, las dosis pueden ser altas, las dosis de radiación pueden ser altas y pueden provocar reacciones en los tejidos y lesiones de la piel. Particularmente acá, amigos míos y amigas, me refiero cuando los pacientes son pacientes niños grandes. Y acá se asocia de inmediato, más que la edad del paciente, el peso del paciente. A mayor peso del paciente, mayor dosis de radiación. Eso está absolutamente comprobado. La otra particularidad que tienen los niños es que ellos tienen un riesgo de inducción de cáncer mayor que los adultos. Y en ese sentido se habla que son 2 a 3 veces más radiosensibles, ¿cierto?, que una población adulta a poder generar algún tipo de cáncer, y está absolutamente, diría yo, referenciado particularmente en la UNSCEAR, en el informe del 2010, los tipos de cáncer que son más comunes en los niños. Y además hay que entender que los niños tienen una mayor esperanza de vida a partir de la cual tienen un mayor tiempo que se puedan manifestar estos daños. Y lo otro que hay que comprender, queridos colegas y amigos, es que los niños en general, cuando son sometidos a procedimientos de intervencionismo cardiológico, son procedimientos que se van repitiendo a lo largo de su vida. Por lo tanto, ustedes saben que la dosis de radiación tiene un efecto acumulativo. Entonces, estas son las particularidades, estas son, diría yo, los detalles que son específicos y son propios de los niños. Afortunadamente, a nivel internacional, existe un marco regulador no solo para el tema, obviamente, que nos convoca hoy día, que son los procedimientos de intervencionismo cardiológico pediátrico, sino que existe un marco regulador para el uso seguro
de las radiaciones ionizantes en el ámbito de la medicina. Y nosotros sabemos que contamos justamente con diferentes instituciones. Tenemos el USCEAR, tenemos la ICRP, que son instituciones, ¿cierto?, no gubernamentales que trabajan en conjunto con el Organismo Internacional de Energía Atómica, quien es, en el fondo, la organización que depende de las Naciones Unidas y que justamente convoca a los países para sacar normas internacionales. Y en ese sentido, las normas que saca la Agencia Internacional de Energía Atómica son recomendaciones. Y ahí está el tema, recomendaciones, no son, entre comillas, obligaciones, sino que cada país, ¿cierto?, que participa de la agencia es libre de incorporar o no las recomendaciones. Sin embargo, y eso es lo que me cuestiono yo muchas veces, porque desafortunadamente muchos de nuestros países en la región de América Latina y el Caribe eh, no tienen una actualización de las recomendaciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y en ese contexto, para poder generar una mejor práctica, un uso más seguro de las radiaciones ionizantes, es fundamental tener un marco regulatorio. Por lo tanto, si alguien dice, no, es que yo no sé cómo deben ser las cosas, cómo deben ser las normas, pues bien, acá ya está todo pensado. Si ustedes quieren saber mucho más, ¿cierto?, de lo que es la seguridad radiológica, la protección radiológica, y en el fondo poder conocer todos los temas vinculados con el uso seguro de las radiaciones ionizantes, tienen que tener como manual de cabecera las normas de seguridad. Y estas normas de seguridad hace un par de años que fueron actualizadas. Y este libro es el documento que todos aquellos profesionales que nos dedicamos a trabajar en seguridad y protección radiológica en la área de medicina y en otras áreas, debiéramos tener como primer fuente de consulta. Primer fuente de consulta. Está absolutamente gratuito, es descargable, y acá sale todo lo que uno debe hacer. Lo que se le recomienda al país directamente, a los gobiernos, y lo que se le recomienda a los usuarios. Es decir, ustedes que trabajan en una clínica, en un hospital, etcétera, pueden implementar sus programas de garantía de calidad a partir de lo que sale escrito, sale descrito en estas normas básicas de seguridad. Por lo tanto, este marco regulador, ¿qué es lo que busca? Evitar, ¿cierto? Intenta evitar la aparición de los efectos determinísticos, y porque es cierto, sabemos que los efectos deterministas tienen un umbral, por lo tanto, si no superamos ese umbral, no debieran aparecer. Y lo otro que busca reducir la probabilidad de aparición de los efectos estocásticos, que son esos efectos aleatorios, ¿cierto? Que no tienen en el fondo un umbral de aparición. Ahora bien, este marco regulador que nos dan las normas básicas internacionales nos propone un sistema de protección radiológica. Es decir, acá hace muchos años se colocaron de acuerdo y definieron una filosofía, una forma de trabajar frente a las radiaciones ionizantes. Y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros vamos a definir pilares. El cumplimiento de estos tres pilares, es decir, la justificación de las prácticas, la limitación de las dosis y la optimización de la protección radiológica, debieran ser la forma a partir de la cual uno debiera siempre valorar la irradiación o no de personas a las radiaciones ionizantes, y también, obviamente, el uso de las radiaciones ionizantes en otro ámbito. Pero hoy, en esta charla, justamente nosotros nos estamos circunscribiendo a lo que son las aplicaciones médicas y en particular la protección radiológica en procedimientos de intervencionismo cardiológico pediátrico. Pues bien, ¿qué debiera pasar siempre en la ejecución de un procedimiento de este tipo? Es que la práctica debiera estar justificada. Eso es lo primero. Y la justificación de la práctica tiene que ver con una valoración que hacen fundamentalmente
los colegas médicos, los colegas odontólogos. En la mayoría de los países, ellos son los profesionales que están facultados para hacer esa valoración. En el fondo, ellos hacen una estimación de los riesgos y los beneficios. ¿Qué gana un paciente con someterse a un procedimiento con radiaciones ionizantes? ¿Qué puede perder? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las otras alternativas imageneológicas en lugar de aplicar radiaciones ionizantes? Por lo tanto, la justificación de las prácticas es menester, es responsabilidad justamente de los médicos, de los odontólogos. En el caso de los procedimientos que estamos viendo y valorando nosotros, están nuestros colegas, los médicos, intervencionistas, cardiólogos, que además son pediatras. Entonces, bueno, yo ahí aprovecho de saludar a cada uno de ellos, grandes profesionales que primero son médicos, después tienen que ser cardiólogos o pediatras, y después cardiólogo, y después médico intervencionista. Es decir, es una subespecialidad que implica una dedicación de tiempo importante en términos de años. Así que todo mi respeto y mi admiración para los colegas médicos, cardiólogos e intervencionistas. El segundo ámbito que aparece acá, ¿cierto?, como pilar de este sistema de protección radiológica, tiene que ver con la limitación de las dosis. Pero este pilar es aplicado para la protección radiológica operacional, es decir, para los trabajadores, para el público en general, también es aplicado para ellos. Pero no es aplicable para los pacientes, porque en la mitad de un procedimiento donde está en riesgo la vida del paciente, ¿qué valdrá más? ¿Una probable injuria por radiación o que el paciente se salve durante ese procedimiento? Por lo tanto, no se aplican límites de dosis para los pacientes. Pero acá tenemos el último pilar, que es la optimización de la protección radiológica. Y es ahí donde una serie de profesionales entramos a jugar. Los médicos, los físicos médicos, los tecnólogos o licenciados en bioimagen, como se llamen, trabajan de manera conjunta, de manera colaborativa. Quiero agregar acá que son fundamentales los ingenieros de mantenimiento. En los procesos de optimización son absolutamente claves los ingenieros de las casas comerciales, los técnicos de las casas comerciales, los aplicacionistas, que son aquellos profesionales, ¿cierto?, que van a nuestro servicio, nos instalan los equipos, nos dicen, mira, Carlos, tienes como opción el protocolo 1, el protocolo 2, el protocolo 3, y dentro del protocolo 1 hay 3 subprotocolos, etcétera, y las personas que trabajan en los servicios de intervencionismo concordarán conmigo que hay una infinidad de posibilidades, de formas de operar el equipo y de selección de cómo, cuándo irradio a mi paciente. Es decir, hay muchas alternativas. Y en este proceso de optimización, que significa en el fondo encontrar el valor de la dosis adecuada asociado a una calidad de imagen que sea aceptable desde el punto de vista de la información diagnóstico-terapéutica, ese proceso es un trabajo multidisciplinario. Que claro, desde el punto de vista práctico, en algunas regulaciones está en manos del físico médico o del experto en física médica, pero en otros lugares, y lo sabemos, que la formación del físico médico o el experto en física médica a lo largo de nuestra región es absolutamente diverso, también cae en manos muchas veces de ingenieros, de tecnólogos, pero la salvedad que yo me permito hacer es que independiente el profesional que esté a cargo de la optimización, también de algún médico, por favor, qué duda cabe en algún lugar algún médico,
ese profesional debe tener una formación en lo que son los programas de garantía de calidad, en lo que son las pruebas de control de calidad. Pero bueno, cada país es autónomo en definir el cómo se regula, el cómo trabaja. Rápidamente vamos a hablar de las estrategias de optimización que están dadas, amigos míos, en este documento, y nos habla muy claro, ¿cierto?, en la parte de exposiciones médicas, nos habla que hay una responsabilidad del gobierno, ¿ok?, del gobierno en términos de la exposición. Acá nos especifica que no hay límites de dosis aplicable a las exposiciones médicas, y que el gobierno tiene que asegurar, asumir dentro de las funciones, ¿qué cosa? Miren, por ejemplo, establecer niveles de referencia diagnóstico, restricciones de dosis, es decir, se especifican estas estrategias de optimización. También habla en el requisito 38, habla de aspectos que son operacionales, ¿cierto? Y también habla de aspectos que son en términos del diseño, como estrategias de optimización. Yo simplemente me quiero detener acá un poquito, que desde el punto de los aspectos operacionales, acá claramente en esta oración indica que es en el fondo responsabilidad, compromiso del médico realizador en cooperación con el tecnólogo, con el físico, garantizar algunas cosas. Lo primero, garantizar que se use el equipo radiológico adecuado, los programas informáticos apropiados. Mira qué interesante, los programas informáticos apropiados. De ahí cuando le hable de Optipal, les voy a hablar de Dolqua, que es un programa de gestión de dosis, pero va todo de la mano. Lo otro, importantísimo, entre todos esos profesionales se tienen que hacer cargo de qué cosa, de que las técnicas y los parámetros con el cual ustedes van a irradiar a su paciente sea la mínima necesaria para qué cosa, para cumplir con el objetivo clínico. Entonces, si se dan cuenta, en este documento de las normas básicas explicita lo que ustedes deben hacer como estrategias de optimización. Ya habla claramente que desde el punto de vista de las herramientas con las cuales nosotros podemos generar un proceso de optimización, está el establecimiento de los niveles de referencia para diagnóstico, ¿ya? Este concepto de niveles de referencia para diagnóstico es una metodología muy sencilla que yo se las voy a comentar y que yo desde ya les hago la invitación para que ustedes lo puedan desarrollar, lo puedan ejecutar en cada uno de sus servicios. Dentro de las estrategias de optimización y de este concepto de niveles de referencia para diagnóstico, nosotros tenemos que la Comisión Internacional de Protección Radiológica hace solamente un par de años, el año 2017, generó una actualización de la metodología, de los conceptos, de lo que eran los niveles de referencia diagnóstico, que en este documento fueron redefinidos, algo muy sutil, pero son niveles de referencia para diagnóstico. Y ojo, cuando yo digo diagnóstico, no significa que los procedimientos intervencionistas no estén considerados, sino que son para los procedimientos imageneológicos que se generan a través de radiaciones ionizantes. A eso se refiere. Pues bien, la ICRP hizo una actualización porque, como ustedes sabrán, este concepto de DRL, o de Diagnóstico Reference Levels, viene del año 1996 y que ha ido en el fondo cambiando. Tampoco, lamentablemente, ha sido algo que se haya aplicado muy masivamente, pero desde ya yo les digo que desde el punto de vista de la relevancia, de la importancia, es la principal estrategia de optimización el que ustedes establezcan niveles de referencia para diagnóstico. Acá les comparto un artículo de nuestro equipo de trabajo que hicimos hace un par de años, donde justamente quisimos sintetizar en un artículo científico las principales recomendaciones, los principales puntos, ¿cierto?, que tenía este informe de la ICRP, así que se los comparto para que ustedes, si les parece,
lo puedan tener y compartir, porque es un documento sintetizado de lo que son, de cómo se calcula, de qué significan los niveles de referencia para diagnóstico. Rápidamente, amigos míos, quiero compartir con ustedes ciertas definiciones desde el punto de vista metodológico de los niveles de referencia para diagnóstico. Quiero hablar sobre el concepto, quiero hablar sobre las magnitudes y comentarle algo del valor o los valores de los DRL. Como concepto, el nivel de referencia para diagnóstico es una herramienta. ¿Que sirve para qué? Para optimizar. Eso es una herramienta que sirve para optimizar. ¿Y qué es lo que hay que hacer? En el fondo es valorar el nivel de radiación, ¿cierto?, que le entregamos al paciente. En el caso de la medicina nuclear sabemos que no hablamos de dosis de radiación, sino que hablamos de actividad entregada, y valorar si esa cantidad de radiación es adecuada, es decir, es la suficiente para entregar una información diagnóstica correcta, o es muy baja o es muy alta. Por lo tanto, de la mano les digo que el nivel de valoración de la dosis va absolutamente de la mano con la valoración de la información diagnóstica de un procedimiento. Acá, desde el punto de vista práctico, en esta tabla están las principales unidades, ¿cierto? Unidades, en este caso unidades dosimétricas, unidades de tiempo, que ustedes tienen que tomar en cuenta para poder establecer niveles de referencia para diagnóstico. Como son procedimientos de fluoroscopía, la principal magnitud es el producto Kerma-área o producto dosis-área. También, ¿cierto? También se recomienda el poder cuantificar el nivel del Kerma en aire, el tiempo de fluoroscopía, y si tienen la posibilidad, el número de imágenes de cine o lo que es la angiografía digital por sustracción. También me permito compartir con ustedes un artículo donde nosotros hicimos una síntesis de las principales magnitudes y unidades dosimétricas que se utilizaban para pacientes en radiodiagnóstico e intervencionismo, donde explicamos qué se usa para medir en radiología, en odontología, en tomografía, y lo que nos convoca hoy día, justamente los procedimientos de intervencionismo, así que también les recomiendo ese documento. Desde el punto de vista de lo que son los valores y su ámbito de acción en cuanto a los niveles de referencia para diagnóstico, en las versiones anteriores la ICRP había recomendado que el valor de la media en un grupo de pacientes era el estadígrafo a través del cual nosotros íbamos a representar nuestro nivel de referencia. Pues bien, lo que ha hecho ahora la ICRP es decir, ¿no sabes qué? Tú calcula el valor del percentil 50, es decir, la mediana, en un grupo de datos, y ese va a ser tu valor de referencia como nivel de referencia para diagnóstico. Ahora bien, cuando nosotros queremos establecer un nivel de referencia para diagnóstico de varias instalaciones, ahí hablamos que nosotros debiéramos tener ese valor de la mediana, ¿cierto? De la mediana de cada una de estas centros o instituciones, agruparlos y establecer el valor del percentil 75 entre las medianas como el nivel de referencia diagnóstico o para diagnóstico, cuando hablamos de un nivel de referencia que es local, nacional o regional. Les voy a hablar un poquito más sobre esto. Miren, la ICRP es muy clara, nos dice, mira, tú puedes establecer un valor de referencia local cuando quieres decir, este es el valor de dosis de un centro, de una ciudad, de un hospital, pero cuando tú tienes varios niveles de referencia dentro de un país, puedes establecer lo que son los niveles de referencia nacionales. Ahora bien, cuando tú tienes varios valores de niveles de referencia de distintos países, puedes establecer los niveles de referencia internacional, y es lo que nosotros estamos haciendo o pretendemos hacer con OPRIPAL. Cuando hablamos solamente del valor de la mediana, decimos que es el valor típico, y eso representa a un solo centro o una sola sala.
Esto, amigos míos, por razones de tiempo, se los dejo ahí. Les recomiendo que ustedes puedan leer justamente este documento de la Sociedad de Angiografía e Intervencionismo Cardiovascular, donde habla de diferentes estrategias de optimización, de protección radiológica. También nosotros hicimos un artículo justamente para hablar de ello, ahí también se los dejo, y habla particularmente de estrategias, ya de estrategias que hay que hacer antes, de estrategias que hay que hacer durante el procedimiento y de estrategias que hay que hacer luego del procedimiento, de manera tal de poder en el fondo establecer un programa, y hablan ellos, un programa de protección radiológica. Con gusto me invitan para otra ocasión y hablamos en profundidad de lo que significa este antes, durante y después. Muy bien, quiero dedicar estos últimos minutos justamente, y no por ello menos importante, al proyecto OPRIPAL, que significa Optimización de la Protección Radiológica Intervencionista Pediátrica en América Latina y el Caribe, que es un tremendo proyecto internacional que justamente es trabajado, como les decía, por la OMS, la OPS y el OIEA, justamente para cooperar con sus Estados miembros en la región de América Latina y el Caribe, para poder hacer cumplir las normas básicas internacionales. Además, acá les quiero comentar que desde la UNSCEAR hay un requerimiento específico de poder aumentar la información bibliográfica de cuáles son los niveles de radiación en procedimientos de cardiología intervencionista pediátrica. Hay pocos datos de cuáles son los niveles de radiación, de cómo se trabaja. Y la gracia que tiene OPRIPAL es que es el único proyecto a nivel internacional que pretende establecer niveles de referencia para diagnóstico de una región del mundo. Por lo tanto, a partir de los datos que nosotros vamos a obtener, el resto de los continentes va a poder tomar esos valores y compararlos. Va a poder utilizar la metodología que hemos estado estableciendo nosotros a lo largo de estos, diría yo, de estos casi 3 años de trabajo en OPRIPAL, pero les tengo una muy buena noticia, que el proyecto OPRIPAL está vigente por el próximo bienio, es decir, el año 2022 y el año 2023. Y desde ya también les digo que es un proyecto de ventanilla abierta. ¿Qué significa eso? Significa que, miren, en estos momentos nosotros tenemos 22 centros. Acá quiero compartir los centros del Brasil, que en estos momentos son 5, y me encantaría que después de esta charla, que ustedes lo puedan compartir, masificar con sus colegas, pudiéramos tener 10, 15 centros del Brasil, porque claramente la dimensión de vuestro maravilloso país permite el poder incorporar más centros a este proyecto. Pues bien, en estos momentos tenemos 22 centros. El último centro que se acaba de incorporar es el Hospital del Niño de Panamá, así que estamos muy felices, muy felices con 11 países, 22 centros de 11 países, en lo que actualmente estamos trabajando en OPRIPAL. ¿Cuáles son los resultados que nosotros esperamos en OPRIPAL? Primero, fortalecer la cultura de seguridad radiológica en este tipo de procedimientos, específicamente entre los profesionales de nuestra región. Lo otro, que nosotros queremos compartir una forma de trabajar, una metodología para evaluar los equipos de rayos X, particularmente, obviamente, los angiógrafos. Asimismo, nosotros buscamos generar un programa de optimización de estos procedimientos, pero que sea un consenso en el fondo, ya que entre todos formemos una comunidad que vamos trabajando y vamos compartiendo experiencia y documentos. ¿Qué es lo hermoso de este proyecto OPRIPAL y que a mí me tiene también maravillado? Es que no solamente como muchos otros proyectos que son generados desde estas organizaciones internacionales, no solo busca generar artículos científicos y presentación al Congreso, sino lo que busca es generar una comunidad y generar documentos de consenso. Asimismo, nosotros queremos justamente el poder definir una nomenclatura de clasificación de los procedimientos, y obviamente tenemos que diseminar la información que nosotros vamos obteniendo.
El año anterior que hicimos, dentro de todo lo que hicimos muy brevemente, hicimos webinar de formación, justamente acá están los temas. La pandemia para nosotros no fue impedimento, sino que tuvimos un trabajo arduo, durísimo, a través de lo que es Zoom, de lo que es nuestro grupo de WhatsApp, e hicimos webinar de formación. Ahí están los temas, donde participaron activamente muchos centros, y muchos centros obviamente del Brasil. También tuve el honor yo de participar el año anterior justamente en un congreso justamente vuestro de Física Médica del Brasil. También hemos participado en el Congreso Europeo, este año también mandamos trabajo ahí. Pudimos estar en Solasi el año anterior, con 2 trabajos. Nos invitaron también a un congreso de cardiología en Argentina, la Universidad de la Frontera en Chile estuvimos participando, estuvimos en Colombia, recientemente en México estuvimos también presentando lo que es OPRIPAL y su metodología. Hemos generado también el primer artículo científico en la revista Johans, que está también a libre disposición de ustedes. Y recientemente, justamente la semana pasada, me tocó exponer a mí y también a María del Rosario Pérez, la directora en este caso desde la OMS para el proyecto, en este meeting internacional que está llevando adelante la Agencia Internacional de Energía Atómica, donde se está promoviendo el desarrollo de un proyecto gigante, 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 desde el OIEA, justamente para poder seguir avanzando en los temas de seguridad y protección radiológica en este tipo de procedimientos. También tenemos un protocolo ya dado, por lo tanto, el centro que se quiere incorporar al OPRIPAL nos dice, le enviamos el protocolo para que ustedes lo puedan presentar a sus comités de ética y no tengan problemas metodológicos. Hemos obtenido maravillosamente los primeros datos de dosis en términos de DRL para este tipo de procedimientos a nivel regionales. En este caso, los datos que yo les muestro están categorizados por rangos de edad, que están para los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, y acá están los valores que justamente son valores más genéricos y están agrupados entre diagnóstico y terapéutico. Disculpen lo rápido, les invito a visitar la página web www.opripal.org y ahí están todos los detalles para que ustedes puedan conocer más de nuestro proyecto y ojalá, insisto, ser parte de OPRIPAL. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? Claramente aumentar nuestra muestra para incrementar el N y establecer niveles de referencia para diagnóstico. Vamos a implementar el sistema de gestión de dosis DOLCUA, que es un sistema de gestión de dosis creado desde el Servicio de Física Médica del Hospital San Carlos de Madrid, dependiente de la Universidad Complutense de Madrid, quienes gentilmente han entregado para que los centros que lo quieran se pueda instalar gratuitamente y tener una gestión automática de la dosis. Obviamente tenemos que seguir potenciando nuestra página web, tenemos que establecer 2 grupos de trabajo, así que los físicos médicos, los tecnólogos que estén viendo esta presentación, a incorporarse en OPRIPAL para trabajar en estos grupos de control de calidad y en este grupo de definición de nomenclatura, de categorización de procedimientos. Y este año en particular ya hemos dado los primeros pasos para ampliar OPRIPAL y poder también avanzar en temas de dosimetría personal y protección radiológica ocupacional u operacional. Para ir terminando, quiero agradecer justamente al grupo de colegas coordinadores de OPRIPAL, la doctora María Pérez del Rosario de la OMS, el doctor Pablo Jiménez de la OPS, el doctor Eliseo Bañó del Hospital San Carlos de Madrid, de la Universidad Complutense de Madrid, la doctora Patricia Miranda del Hospital Luis Calvo Maquena de Chile, a los doctores Alejandro Nader y Raúl Ramírez, ambos de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y agradecer en particular a los colegas de cada uno de los 22 centros que están participando activamente en OPRIPAL por sus ganas, por su tiempo, por su dedicación, por su motivación en hacer realidad este proyecto que está dando unos frutos extraordinarios y estamos a puertas justamente de poder someter el primer artículo científico con niveles de referencia regionales, los primeros valores a nivel internacional. Eso sería, muchas gracias y me pasé un par de minutitos, muy amables.